Un riesgo de proyecto es un evento o condición que conlleva un efecto negativo o positivo sobre los objetivos del proyecto. Esta es la definición que da el PMBOK, el Project Management Body of Knowledge del PMI. ¿Y qué significa? Pues que los riesgos son posibilidades, es decir, no son realidades, que si ocurrieran, afectarían a los objetivos de gestión. Es decir, el proyecto podría terminar antes o después, con más o menos presupuesto. Normalmente nos centramos en los eventos negativos, las posibilidades negativas o amenazas, que si ocurren hacen que el proyecto termine tarde o con sobrecoste. Entonces, esto se puede gestionar de muchas maneras y yo les voy a introducir cómo se gestiona, cómo lo hacemos en la herramienta PM People. ¿Vale? Entonces, aquí ven que estoy en la página de PM People, es pmpeople.org. Y si entran, bueno, pues aquí tienen las ofertas de cursos, pero no se pierdan por ahí, vayan directamente donde pone PM People Tool y aquí pueden probarla gratis o si ya tienen acceso, pues acceder desde aquí. Si quieren probarla y no tienen cuenta, pueden crearla, pero bueno, vamos a entrar con una cuenta y una contraseña. Cuando se registran, por defecto, pues ya les coloca en la organización gratuita PM People y aquí hay unos proyectos de prueba. Entonces, si entramos como Project Manager en el proyecto que encontramos en la Business Unit, Demo Business Unit de voluntariado, ven que solo hay un proyecto, entramos para gestionar todo, en concreto los riesgos, que lo ven aquí en la pestaña Logs, pues entre otros registros que podemos ir haciendo al proyecto para gestionarlo, tienen aquí en primer lugar el registro de riesgos. Entonces, cuando entran, ven una lista, de momento aquí vemos solamente una lista con un elemento, que Juan, tenemos el riesgo, la amenaza de que Juan se va antes de que termine el proyecto. ¿Vale? Pues eso no tengo derecho a creer que va a ser de una forma o de otra, entonces tengo la obligación profesional de gestionarlo como un riesgo para anticiparme a los problemas y no improvisar cuando estemos en modo crisis, que es justamente lo contrario, ¿verdad? Entonces, como los riesgos puede ser una lista muy larga, al final del proyecto, pues el número de riesgos abiertos es cero, pero durante el proyecto, pues puede haber muchos. Es muy útil este interruptor que me esconde los que ya están cerrados, ¿vale? Entonces, aquí pues ven que está escondiéndolos, si lo pongo así pues me los muestra y así yo puedo explicarles un poco más. Estos riesgos, ven que hay colores en cada una de las filas, eso significa la severidad, el rating que decimos en inglés, ¿verdad? Aquí está ordenado por rating de más severo, más importante en cuanto a la amenaza más fuerte, a menos importante, a lo verde, ¿no? Puedo no ordenarlo así, sino por el orden en el que se introdujeron y también puedo ordenarlo pues, por la fecha en que se podría materializar, mi mejor estimación, ¿vale? Entonces, si entramos en uno de ellos, por ejemplo, que Juan se va antes de que el proyecto termine, ven aquí los datos que me hacen gestionar este riesgo y la ventaja de hacerlo en una herramienta como PM People es que esto no es documentación estática, no tenemos que versionar documentos, sino que puede estar siempre vivo en la nube y cualquiera que tenga acceso a esta pantalla, que no es solamente el Project Manager, sino pues, otros perfiles como el Portfolio Manager, el Program Manager, el Requester, es decir, que impide el proyecto, la PMO, etcétera, pues algunos pueden verlo en modo lectura y otros pueden cambiar incluso y todos colaboramos para gestionar, que es la idea de nuestra herramienta, ¿verdad? Entonces, si yo entro en un proyecto, en un riesgo, veo estos riesgos, si entro en otro, pues veo otros, pero es de una forma muy ágil entrar y salir y mantener la información fiel actualizada, ¿vale? Paso a explicarles los campos y ya termino, ¿vale? Entonces, para un riesgo concreto, pues puedo elegir en qué parte toca del proyecto. Aquí ven que está indicado que es para el proyecto en general. El paquete de trabajo cero, por defecto, es lo que significa el proyecto de traducción. Pues como es un riesgo genérico, pues lo hemos puesto aquí, pero si pudiéramos afinar más y asociarlo a un paquete concreto, pues este riesgo afecta justamente en la revisión interna que tiene que hacer Juan, por ejemplo,
o en la traducción que tiene que hacer Juan, pues lo asociaríamos a estas partes y sería más concreto y más fino el análisis, ¿verdad? Aquí le ponemos el título que se ofrece en la fila, el identificador. Esto también es importante, las categorías de riesgos. A veces las organizaciones sistematizan mucho las categorías de riesgos, a veces tienen incluso diagramas de estructura de descomposición de riesgos, Risk Breakdown Structures, y bueno, pues en este caso solamente hemos preparado esas 5 categorías y esto como se configura por departamento o business unit, pues como este proyecto pertenece a una business unit me ofrece estas y perteneciese a otras, pero es interesante asociar un riesgo a una categoría de riesgos, ¿vale? Entonces aquí estamos asignándolo o asociándolo con la categoría de recursos humanos. Aquí podemos indicar si se materializó o no. Puedo explayarme en la explicación de por qué eso es una incertidumbre, en este caso negativa, por qué me preocupa, por qué es importante gestionarlo. Es decir, tiene que quedar claro que eso está en nuestro control, que no tenemos derecho a ignorarlo o a suponer que va a ser de una forma o de otra, sino que bueno, nuestra gestión tiene que favorecer pues, las posibilidades que tengamos para controlarlo, ¿no? O sea, tendremos algunas opciones, ¿no? Para hacer que a lo mejor Juan no se vaya o si se va pues impacte menos porque ya tenemos un sustituto. Esa es un poco la idea, ¿no? Aquí podemos tener un disparador, ¿vale? Las respuestas, todo riesgo tiene que tener un plan de respuesta, pero si aplicamos tarde esa respuesta ya no es efectiva, bueno, pues es importante también explicar cuál es el disparador, es decir, el evento que me tiene que hacer pensar que ya tengo que activar la respuesta. En este caso, pues monitorizamos un poco las horas de salida de Juan, si se va demasiado pronto, a lo mejor estará haciendo entrevistas, etcétera, ¿no? Si su ropa, pues normalmente viene de forma con vestimenta informal y aparece en traje y corbata, pues ya también es una intriga, ¿no? Bueno, pues lo de menos es la precisión de estos triggers, pero lo importante es que mientras escribimos todo esto, vamos pensando, anticipándonos a los problemas, ¿no? Y además tenemos la opción en PM People de compartirlo para que todos colaboremos en la gestión. Los riesgos tienen que tener a alguien al quien preguntarle, a alguien que rinda cuentas sobre cómo está este riesgo en concreto. Pues a veces no es el project manager, sino que podemos delegarlo en algún team member o en alguien que no es un team member, ¿no? Si aquí yo pongo un team member, pues ya está. O sea, yo también, como soy project manager y team member, pues puedo ser el que gestione ese riesgo y ya sabe todo el mundo que yo soy el que debe dar explicaciones. Pero también podría ser alguien que no es un team member, un interesado. Aquí podría anotarlo. Interesado Pepe, por ejemplo. Vale, yo qué sé. Podríamos, el estado del riesgo aquí en PM People, pues hemos decidido que los riesgos pueden estar abiertos y cerrados y hay un estado intermedio en el que el riesgo está abierto, pero todavía no lo consideramos un riesgo preocupante. Está en la lista de observación, la watch list. Pues bueno, hemos preparado eso pues, para distinguir los riesgos especiales que todavía no tienen la entidad preocupante y lo marcaríamos así, ¿vale? Si no, lo dejamos directamente como abierto y ya significa que tenemos que gestionarlo con todas las consecuencias. Tenemos estos dos campos típicos del riesgo, ¿no? De probabilidad de impacto, para elegir pues, dentro de una gradación así cualitativa si es muy alta la probabilidad o no y si es muy alto el impacto o no. Aquí ven que impacto bajo y probabilidad muy baja, pues me da que no es preocupante, ¿vale? Me da un 2 en la severidad, en el rating. Pero si yo aquí pusiera probabilidad media, pero impacto alto, pues ya me daría un amarillo y si aquí pongo algo más me daría un rojo y ya pues mis ojos van a lo que está en rojo y enfocamos bien la gestión, ¿verdad? Bueno, pues no me quedo en la queja, pongo soluciones y aquí tengo que elegir una respuesta, ¿vale? Entonces, si esto pasa, puedo hacer varias cosas. Puedo decir, venga, pues aquí no tenemos opciones, hay que aceptarlo, pero bueno, ya es una decisión de gestión, ¿vale? Porque es poco probable, porque no tenemos otras alternativas. Bueno, pues elegiríamos aceptarlo. Puedo evitarlo, esto es tan grave que si pasa el proyecto se cancela, entonces vamos a hacer que Juan firme
pues en su contrato que no se va de este proyecto. Entonces haríamos cero la probabilidad de esa amenaza, ¿verdad? Podemos contenerlo, que es lo más adecuado para este tipo de riesgos. Es decir, si pasa, cuando esto explote, tendremos un plan de contingencia. Es decir, habrá un sustituto, ya lo habremos localizado, habremos hablado con su jefe y bueno, pues ya sabremos lo que tenemos que hacer, no improvisaremos en modo crisis, que ahí vienen los grandes problemas de gestión y los fracasos, ¿verdad? Puedo mitigar el riesgo, es decir, antes de que ocurra puedo hacer cosas, puedo invertir esfuerzo del proyecto para que la prioridad no sea tan alta o para que el impacto duela menos, ¿no? Entonces, pero ya son cosas que hacemos por si acaso. A lo mejor, si Juan no se va, habremos malgastado los recursos, ¿verdad? Pero es una decisión que hay que tomar también. Puedo transferirlo, es decir, hacemos participar a un tercero que asume pues las consecuencias o parte de ellas, es un tipo de respuesta, y puedo escalarlo, ¿vale? Puedo decir, bueno, pues aquí nosotros no tenemos autoridad o opciones, entonces subimos en la jerarquía y ya sabemos que la respuesta sería, si pasa esto, pues los jefes deciden, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, eso en cuanto a respuestas. Y aquí la explicación, es decir, la respuesta es un título, es una etiqueta, pero hay que explicarlo. Entonces, ¿qué significa esa respuesta? Pues seguramente dos cosas. Tendremos que, sea la respuesta que sea, habrá que hacer cosas antes. Entonces, aquí hay una caja para esas acciones anteriores, para anticiparse al problema antes de que explote, ¿verdad? Entonces, eso lo llamamos acciones de mitigación. Y luego, si ocurre, fatalmente, al final esa probabilidad se materializa, pues también habrá que apuntar qué respondemos entonces en ese caso. ¿Vale? ¿Ok? Bueno, termino rápido. Aquí hay fechas también interesantes para la gestión del riesgo, es decir, en qué fecha se anotó el riesgo, cuándo es mi mejor estimación de qué ocurriría. Esto sirve para ordenarlo por, eh, por urgencia, si quieren. Cuando van a hablar de riesgos a un comité, pues no tienen que hablar de todos, tienen que hablar de los más urgentes o los que van a cumplirse pues de aquí a un mes. Por eso es muy útil ordenar aquí por fecha. ¿Lo ven? Y nos quedaríamos con los de arriba o los más importantes de arriba, ¿no? O sea, y centramos la discusión pues en los riesgos más preocupantes, ¿de acuerdo? También aquí, ya les digo que aquí es quizá un mal ejemplo porque son 5 riesgos y son muy tontos, pero realmente en un proyecto, cuando nos tomamos en serio la gestión de riesgos, que es bastante interesante para que los proyectos terminen bien, porque cuando un proyecto fracasa generalmente no es porque hayamos sido malos estimando pues el plazo, el coste o gestionándolo, sino que ocurren cosas inesperadas, que de repente nos obligan a mucho retrabajo y al final se tumba el caso de negocio porque hay que invertir tanto que al final acabamos cancelando el proyecto o termina pues en el doble de tiempo, pero no suele ser que terminamos el doble de tiempo porque seamos malos estimando, sino porque ocurren cosas inesperadas, ¿no? Entonces, si nos tomamos en serio la gestión de riesgos, aquí puede haber una lista muy grande y los filtros son muy interesantes aquí, ¿vale? Para quedarme solo con los riesgos asignados a una persona o de una categoría o que están en un estado, bueno, entonces esas listas se hacen más pequeñas y yo puedo gestionar más enfocado y sobre todo bueno, pues puedo involucrar en la gestión, ¿vale? Ya saben que PM People trata de eso, es decir, no es una herramienta para que el Project Manager haga mejor su trabajo, sino para que el Project Manager pues comparta esa gestión pues a otros niveles y que la PMO haga unas cosas y el Project Manager haga otras, pero un Team Member también tenga sus responsabilidades y entre 11 roles de colaboración pues los proyectos se hacen más llevaderos y la gestión en la economía de proyectos pues más ágil como debemos hacer cada vez, ¿no? Y luego pues con herramientas que no nos obligan a reunirnos, que no nos obligan a documentarlo todo. Si hay que documentarlo, se documenta y podemos acceder a los documentos, ¿vale? Que se pueden alojar en servidores, pero no hay que empezar por ahí, hay que empezar por la colaboración, ¿vale? La gestión de proyectos es una cosa que es colaborativa, ¿vale? Pues nada más. Muchas gracias. Les esperamos en PM People.